Iisuse, klaniam-tise. O Iisuse, klaniam-tise. Signore Gesù, noi t'adoriamo. Signore Gesù. Muchas gracias, pues muy contento de poder participar con esta charla de Lázaro, Marta y María, y sobre todo siguiendo la pauta tan alta que han puesto los expositores anteriores, sobre todo comenzando con el Padre Juan, y especialmente todo lo que aprendemos no solamente por lo que él nos expuso desde el Evangelio, sino también lo que él nos da como una experiencia personal de lo que ha encontrado con esta maravillosa santa y lo que la santa ha hecho con él en esta obra que lo ha respaldado en una forma tan especial, porque vemos lo grande que es todo lo que se ha hecho en Magdala. Es impresionante. Ojalá muchos de nosotros tengamos la oportunidad de ir allá y personalmente experimentar esas huellas de Jesús con todos sus apóstoles y discípulos, y entre esos las huellas de esta santa María Magdalena. Antes de comenzar voy a leerles un poco de este pasaje que abrí aquí mientras esperaba, que es de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, desde el versículo 42. Y dice: los primeros cristianos perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor sobrecogía a todos, y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Es tan hermoso esto porque nosotros entendemos que en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos da la oportunidad de vivir de cerca esa experiencia de esos primeros apóstoles y de cómo la iglesia comenzó después de la ascensión del Mesías. Y también lo que encontramos en ese recorrido de Santa María Magdalena, porque dentro de todo eso se encuentra obviamente todas las personas que compartieron con Jesús y que se convierten en estas imágenes vivas, columnas de nuestra iglesia. Es muy lindo ver, por ejemplo, la iglesia compartiendo los misterios que vivimos, como lo hizo el Padre Juan, como lo hizo María Vallejo, que nos trae esta experiencia mística de Caterina Emmerich, más los estudios que complementa María con su espiritualidad, con la visión que tiene de la iglesia, y toda la combinación de estas enseñanzas, tanto del Padre Juan como de María, que son experiencias cristianas de los discípulos de hoy, de los que estamos viviendo esta experiencia cristiana de un Dios vivo, ese Dios que tocó el corazón de María Magdalena y que hoy toca el de nosotros, y que no es nada diferente, es el mismo Dios, y lo que nos toca en una forma particular a cada uno de nosotros, nos toca en nuestra historia, en nuestra fibra, que así lo podemos ver en los testimonios que escuchamos también hoy con Magdi, con Freddy, y vemos cómo el Señor va moldeando los corazones y cómo Él desde siempre nos tiene escogidos y nos llama, nos escoge, nos separa, nos envía.
Y esto es lo que estamos haciendo precisamente con este congreso. Estamos siendo aquellos que fuimos enviados, tanto yo como el Padre Juan, como María, como Magdi, Freddy, todos ustedes que están conectados y los que se conectarán por estas vías, todos hemos sido enviados y eso es lo que compartimos, ese envío, porque es precisamente lo más hermoso que compartimos de nuestra fe, es nuestra misión. Eso es, porque es muy lindo hablar de los santos que ya triunfaron y están en el cielo, porque son las huellas que seguimos, porque son aquellos que se cristificaron, que se convirtieron en otro Cristo. Y como decía en la reflexión de ayer, decía, ¿qué es lo que amamos tanto de María Magdalena? Y yo digo, en mi caso personal, y seguramente ustedes se identifican con esto, en mi caso personal yo me identifico con el amor que ella tiene por Jesús. Ahí es donde me encuentro a María Magdalena. Me encuentro en su conversión, que es el efecto de esa mirada del Mesías a su corazón. O sea, de ese amor del Mesías a ese instrumento roto que encuentra en el camino, que es María Magdalena, que soy yo, que es cada uno de nosotros. Estos instrumentos rotos. Por eso es que cuando hablamos de María Magdalena, como también se los decía ayer y lo repito hoy, hablamos de la pecadora, porque cuando hablamos de la Virgen María, hablamos de la sin mancha, sin pecado. Pero en este caso, cuando retomamos las mujeres del Calvario, y después de haber visto a María, a la Virgen María, y ver quién es ella como madre, su sufrimiento, cómo es crucificada en dolor con su hijo, pero no estaba sola y estaba acompañada por mujeres santas pero pecadoras, mujeres que habían sido sanadas, liberadas por Jesús. De las más liberadas y sanadas fue María Magdalena, y obviamente que al tomar ya estas mujeres y sobre todo a María Magdalena, tomamos aquella que estaba rota, que el Señor recogió en pedazos y que comenzó a moldear y edificar para hacerla nueva, y la hizo nueva. Y ya cuando estaba a los pies de la cruz con Jesús, ella ya estaba muy reconstruida por el Señor, y desde ahí la tomamos. Y tomamos esta imagen de esta mujer totalmente reconstruida por Jesús. Hoy oíamos pasajes importantes de una revelación mística de Caterina Emery, que, como advertía María Vallejo, es una revelación privada, no es doctrina de la católica, es una revelación privada, pero es una beata, lo que quiere decir que la iglesia camina con ella, respetándole profundamente su experiencia. Eso ya nos ayuda mucho a pegarle una mirada con cuidado a lo que ella nos da. Además, la presentación del Padre Juan, que es directamente del Evangelio, nos da también ese enfoque importante doctrinal, evangélico, pastoral y también apostólico, porque es el apostolado que nos enseña a ser discípulos como María Magdalena, y que nos trae la posibilidad de adentrarnos en Dios en esa forma particular, como lo hizo María Magdalena, que es el encuentro personal con el amor de Dios. Eso es transformante, como lo que acaba de testificar Freddy, ese amor que nos habla Magdi en su testimonio cuando habla de sus padres, como hablaba de lo que veía en unas monjas que estaban actuando en una forma un poco fuera de lo común, que ella no entendía, pero repetía, pero la fe de sus padres la mantenían en los carriles de la fe. Y esto todo nos lleva a una sola cosa, al amor de Jesús. El enamoramiento del Señor, que es nuestra fe.
De ahí parte nuestra fe, porque es nuestra fuente. De ahí nos alimentamos. Es esa agua viva que Él le llevó a la samaritana. Es esa mirada que le dio a María Magdalena, donde le miró su alma, su corazón, y la transformó, porque ella se enamoró de esa mirada, se enamoró de ese hombre a quien no resistía mirar por el pecado en que estaba, pero de quien se enamoró locamente. Cuando yo recién comencé mi vida de misionero, y como muchos de ustedes saben, yo antes de entrar de regreso en la iglesia llevaba 33 años perdido en el mundo, y al regresar a la iglesia, uno de los trabajos más difíciles que tuve fue rescatar la imagen de la mujer. Supongo que a María Magdalena le costó también rescatar la imagen del hombre, solo que ella se encontró al hombre perfecto en Jesús y podía mirar en él lo que no vio en ninguno de los hombres con los cuales se encantó tantas veces en su vida social, en el mundo en que vivía. En el caso mío, yo me encuentro con la Virgen María y no podía mirar sus imágenes o estatuas porque quedaba avergonzado, porque tenía mis ojos completamente corrompidos por las miradas que yo siempre le di a las mujeres. Cuando yo leí en la palabra del Señor que se les ha dicho que no cometas adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer con deseo ya pecó. Y esto para mí fue tan impactante, porque ya me di cuenta lo grave que era pervertir nuestros ojos, lo grave que era pervertir el corazón, la intención del corazón, y cómo esto tenía una trascendencia tan grande que era pecado ya. Ya había entrado en un territorio donde ya había violado la ley, porque mi corazón ya estaba dispuesto, mis ojos se habían encantado con el pecado. Yo tenía esa mirada sucia sobre las mujeres y así las había mirado todos esos años, y me costó mucho trabajo limpiarme los ojos. Y no es que esté santificado y con los ojos completamente limpios. Todos los días me toca levantarme a trabajar en asegurarme que mis ojos nunca se ensucien y que las miradas mías nunca vayan a colocarse sobre ninguna mujer en la forma en que se colocaban antes. Y se podrán imaginar que las tentaciones y las tendencias que vienen por la memoria del pasado, la memoria de pecado, el ataque del maligno que trabaja con nuestras memorias, trabaja con las huellas que deja el pecado en todo nuestro ser, pues es una batalla espiritual. Sin embargo, a través de la Virgen María he podido lograr muchísima sanación interior, sobre todo el daño que había hecho por el pecado a mi mirada a las mujeres, a mi sentimiento hacia las mujeres, a mi atracción hacia las mujeres, que venía de un lugar equivocado. Pero entonces el encuentro con María Magdalena, en mi caso personal, es el encuentro con ese amor que la transforma, porque yo me identifico con eso, porque ese amor también me transformó a mí. Y ese amor es el que me da la fuerza para que cada día yo me levante y tenga la seguridad de que no estoy solo. Tenga la seguridad de que es ese amor el que me acompaña, el que me consuela, el que me fortalece, el que me protege y también el que me enseña. Y que me enseña en formas que a veces me parecen increíblemente absurdas. Porque el Señor, en la pedagogía que ha tenido conmigo, y seguramente la mayoría de ustedes se podrán identificar conmigo, el Señor me ha dado unas lecciones en las cuales me he quedado mirando no para el norte de Dios, sino para el sur, pensando, pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué permitió el Señor esto? Y quedar mirando para el sur un rato, y de repente siento que me envuelve ese amor del Mesías maestro, que me está mostrando de que es para aprendérmelo, es una lección importante, es una purificación, es un moldearme,
es un enseñarme, es un elevarme hacia Él, es un corregirme para purificarme. Y todo eso son ese divino Maestro con su divino amor que nos va llevando a través de todos estos cambios y esta pedagogía que tiene Él, que es la pedagogía perfecta. En las lecturas de hoy, esa lectura del rey Salomón, ustedes se dan cuenta que él pide lo mejor y recibe todo, pero pide lo más importante. Y eso que pide, la sabiduría, es algo que yo en un principio traté de compenetrarme con la sabiduría, pero no entendía en qué forma entrar. Es decir, yo sé en principio de que la sabiduría es el mismo Espíritu Santo y es Dios mismo, y es ese conocimiento profundo de la verdad, y es el camino, y es la vida, y es el mismo Jesucristo, y es Dios trino, y todo eso. Pero pensáis, ¿cómo entro en ella? Y cuando leo el libro de la sabiduría, veo este poema, este canto, esta hermosura de romance con la sabiduría. Y entonces, por la música de esto, como yo soy de profesión músico y de profesión artista, ¿sí? Ese arte de ese poema, de esa literatura preciosa que es un canto, es el que me lleva a arrullarme con la belleza de Dios, con la hermosura de ese saber, de ese conocer de Dios, de ese conocer de la vida, de ese conocer de su obra maravillosa, de su creación y sus criaturas, ese conocer la verdad, el camino, conocer los mandamientos, conocer la obediencia, conocer el caminar hacia el norte de Dios por el camino de la luz, a pesar de las pruebas de este mundo, a pesar de las contradicciones de nuestra propia carne humana, nuestra concupiscencia en nosotros, que es un tormento cuando uno ya camina con Dios, y que es un desafío y que es una fuente de purificación si uno camina verdaderamente derecho hacia Dios. Y entonces este es el encuentro con María Magdalena, porque para mí María Magdalena siempre, desde que yo regreso a la iglesia y comienzo mi vida de misionero hace 21 años, María Magdalena desde el principio se manifiesta en mi vida como una inmensa compañía de consuelo, porque una mujer a quien le han sacado 7 demonios, que quiere decir que en ella habían tantísimas fuentes del mal alimentándola y actuando a través de ella como instrumento de esos espíritus, que yo decía, pues yo me identifico con todo eso, porque seguramente a mí no me sacaron 7 sino 700. ¿Y qué puedo decir yo? Otro instrumento roto que he recogido de sus pedazos y remendado, y que el Señor jamás se fija en lo que está roto, sino se fija en lo que puede remendar, reconstruir, recrear, hacer nuevo. Es como el escultor mira la roca bruta y sabe que de ahí puede sacar algo hermoso. Y eso es lo que hace Jesús, que es el divino escultor. Ve en nosotros esa piedra bruta, esa piedra que no tiene forma, pero que ahí está su imagen, y que esa imagen está ahí y se va a esculpir con sus manos de amor, con su amor y misericordia, con su compasión. Y así encuentro yo a esta María Magdalena. Ahora, cuando leemos la historia sagrada en el Evangelio, nos encontramos a María Magdalena en Betania con Lázaro y Marta. Ya sé que hay muchos teólogos que discuten la realidad de si son hermanos o no. Yo nunca me preocupo por esas cosas, porque jamás he tenido una curiosidad morbosa por las cosas de Dios, de buscar si hay contradicciones y quién dice esto y quién dice aquello. Eso a mí nunca me ha interesado. Yo leo en el Evangelio que Marta, Lázaro y María son una familia. Además, el Señor me da la gracia tan grande
de llegar invitado a un congreso, como les contaba ayer también, a un congreso eucarístico en Saint-Maximin, ahí en Francia, donde está la Basílica de Santa María Magdalena y sus restos, gran parte de su cuerpo, y encontrar que ella fue encontrada en un sarcófago en el cual estaba Lázaro y Marta, o sea, estaba esos tres. Habían dos más, que era el San Maximano, o Maximino se debe llamar en hebreo, y el ciego de Jericó. Pero ellos tres estaban allí. ¿Qué sucede según la historia? Aparece que San Lázaro es el primer obispo de Marsella, ahí en Francia, que queda media hora de San Maximán, donde yo participé en ese congreso eucarístico, que fue un gozo enorme, un honor enorme, porque estaba predicando desde un púlpito donde abajo exactamente de mí estaban las reliquias de la santa. Y esto para mí fue extraordinario porque, como les digo, desde el principio de mi apostolado yo había caminado muy cerca con esta santa y ella conmigo en una forma extraordinaria, muy hermosa. Yo tengo unos libros que se llaman Meditaciones, y en algunos de esos libros podrán leer meditaciones con Santa María Magdalena. Y esto me ha llevado a mí por este camino hasta el punto de que el que estemos acá en este congreso de María Magdalena en este momento no es una coincidencia del azar. Esto no fue algo que viene del azar, esto es algo que estaba en el camino, que era un encuentro que ya estaba escrito en la forma en que nos reunimos el Padre Juan y yo para este congreso por medio de nuestra amiga en Uruguay, Gladys, y también el encuentro que tuve con el Padre Juan hace muchos años en Jerusalén, en el cual él me hablaba de ese proyecto y me hablaba de ese terreno que habían comprado y de lo que habían encontrado y cómo tenían que construir esta obra que costaba tanto y que tenían que empezar de cero, y era tan hermoso todo y era una obra tan grande. Y ver que hoy que nos reunimos de nuevo con el Padre ya está todo hecho, todo terminado, y el Padre, como le dijo a Dianita y Angelita, las conductoras de este congreso, que para introducirlo simplemente dijeran que era un sacerdote feliz. Y claro, ¿cómo no voy a entender yo a qué se refiere cuando dice eso, cuando el Señor le ha dado tanto apoyo a los sueños de su corazón? Porque esos sueños han estado escritos por el Espíritu Santo y lo han movido para materializar lo que el Señor ha sembrado en su corazón como una idea, una esperanza, un anhelo, un proyecto de fe. Y entonces, en esta vida de Lázaro, Marta y María, ya todos nosotros conocemos los pasajes que hay de ellos en el Evangelio, las visitas de Jesús, la conversación entre Marta y María y Jesús, y cómo de ahí se ha desprendido. Miren ustedes que no son muchos los pasajes que hay sobre María Magdalena y Marta y Lázaro, sin embargo son extraordinariamente trascendentales. La resurrección de Lázaro, pongan a pensar la catequesis que hay con Jesús y sus apóstoles lejos de Betania cuando Lázaro muere, y miren todo lo que él quiere enseñarles y decirle: está durmiendo, y ellos dicen: sí, claro, ¿cómo así? Y todo esto es algo que tomaría quién sabe cuánto tiempo estudiarlo, porque ustedes saben que Jesús no estaba supuesto a regresar a Betania, o que lo estaban buscando para matarlo, y por eso Santo Tomás dice: bueno, vámonos a morir con él, vámonos para Betania, después de que Jesús insistía en volver. Y cuando llega esa obra de la resurrección de Lázaro, que es algo increíble, porque ustedes se pueden imaginar lo que es esos judíos de Jerusalén que iban a Betania a participar en ese duelo con Marta y María
de la muerte de Lázaro y lo enterraron, tuvieron su funeral, todo eso lo despidieron, todo esto, y luego lo resucita el Señor, y luego aparece el Señor en Betania de nuevo de visita con el resucitado y con judíos alarmados del milagro tan extraordinario, hasta el punto que querían matarlo porque era un testigo terrible de la veracidad de que Jesús era el Mesías. Y miren ustedes que en esta enseñanza de lo que es la relación de Jesús con esta familia muy rica, que son Lázaro, Marta y María, hay muchas catequesis. La iglesia habla incansablemente de ese diálogo de Marta con Jesús quejándose sobre María que no le ayuda, y la enseñanza con la respuesta de Jesús. ¿Cuántos teólogos han bebido de ese pasaje? ¿Cuántos? ¿Y cuántas catequesis? ¿Y cuántos ejemplos? ¿Y cuántos predicadores se prenden de ese pasaje? ¿Y cuántas personas en su lenguaje coloquial utilizan a Marta y a María? No, es que yo soy la Marta, no, es que yo soy la María. Y esto todo nos damos cuenta cómo se compenetra en nuestra vida cristiana y hace parte de la vida nuestra, estos pasajes que son extraordinarios, y es que así lo quiere el Espíritu Santo, y por eso está en nuestros labios, por eso fluye, brota de nuestros labios como ejemplo, como anécdotas, como un momento de expresión en el cual yo digo, ¿quién soy? Yo soy Marta, no, yo soy como María. Y mire, a veces soy Marta y a veces soy María, también oímos decir. Y también encontramos que en Lázaro, que aparece muy silencioso dentro de esos pasajes, sin embargo, su presencia siempre es ese hombre que apoya a Jesús, ese hombre que sabemos que estaba ahí para darle todo lo que Jesús necesitara, y ese hombre que era un ejemplo de testimonio de un judío obediente, honesto, creyente, y que reconoce al Mesías y lo toma como el Señor, y lo trata como al Señor, y que ha sido escogido para ser resucitado, porque miren ustedes el ciego que cura el Señor, y que los apóstoles preguntan si era ciego por los pecados de sus ancestros o por sus pecados, porque era ciego, y el Señor explica que no era ciego por ninguna de esas razones, sino de que el Señor se iba a glorificar en él. Esto quería decir que ese ciego había nacido para que Jesús le diera la vista como testimonio del camino del Mesías entre nosotros. Pues igual sucede con la resurrección de Lázaro. Esa amistad de ellos se hizo para que de ellos salieran esos tres discípulos gigantescos, que son Marta, Lázaro y María, y desen cuenta que ellos se van enviados después de que destruyen a Jerusalén, se van a Francia y gastan muchísimos años, yo no sé cuántos, la historia sobre eso yo no la conozco en detalle, la debería conocer, sin embargo no la he conocido con detalles, pero la historia es que ellos son estos discípulos de Jesús que llevan un apostolado maravilloso como familia en el sur de Francia, y ya me puedo imaginar yo los prodigios y portentos que se dieron con ellos en todo ese recorrido apostólico, que seguramente el Señor hizo maravillas a través de ellos, sanaciones, liberaciones, quién sabe cuántas cosas, porque esa es la promesa del Señor aquí, en los enviados, en todos nosotros. Es una promesa que se cumple en cada uno de nosotros cuando nos vamos con el Señor, cuando entendemos nuestra misión, cuando nos atrevemos a vivir el Evangelio tal y como está escrito, y a vivir el envío que el Señor nos hace una vez que somos confirmados en la iglesia. Y desen cuenta que cuando nosotros tomamos cada una de estas figuras tan increíblemente enigmáticas como María Magdalena, mucha gente, como lo decía María Vallejo hoy, mucha gente la ha calumniado, ha hecho de la imagen de María Magdalena algo muy sucio. Se han escrito libros horribles, películas horribles,
Y obviamente que la mayoría de estas cosas vienen de gente del mundo, gente que no es cristiana. Desafortunadamente algunos han sido, y hay uno que otro curita loco por ahí que habla cosas raras. Yo solamente oro por ellos porque me da hasta miedo por ellos, ¿no? Miedo ajeno, como dicen. Pero en realidad la imagen de María Magdalena es la imagen de todos nosotros los pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre María Magdalena y yo, que vivía en el mundo arrastrado por todos lados? Por eso decía que a lo mejor a mí me han sacado 700 espíritus y no 7. A lo mejor yo estaba como el endemoniado de los gerasenos, que tenían miles de espíritus. Yo creo que yo me identifico más con ese que con María Magdalena. A lo mejor María Magdalena era una niña de kindergarten comparado conmigo, pero sin embargo, a donde yo voy es que todas estas historias que le han inventado a María Magdalena, que mucha gente ama con presentarla como una prostituta, como algo así terrible, y yo no tengo esa imagen de María Magdalena. Yo tengo la imagen de la pecadora, la mujer que era rica y que por sus riquezas vivió una vida como la que viven muchas mujeres hoy, muchas mujeres de sociedad. Viven ese tipo de vida decadente y promiscua y enamoradas de todos los hombres y jugando con la vida y disfrutando las cosas del mundo. Eso es una escuela, es la escuela por la que pasamos muchos y no todos tienen que vivir esa escuela. Miren ustedes que tenemos santos como Santa Teresita del Niño Jesús. Ella no vivió esa escuela, se santificó en otra forma, el Señor la educó en otra forma. Algunos de nosotros tenemos que beber ese trago amargo del pecado en el mundo y arrastrarnos en el fango, y luego de ahí el Señor nos recoge ya hechos pedazos y de ahí hace maravillas, porque es parte del trabajo que Él hace. Desen cuenta ustedes lo que dice el Señor del ciego, que había nacido ciego para Dios glorificarse en él, en la persona del Mesías. Y esto sucede con el pecador, de cada uno de nosotros como pecadores. El Señor se glorifica en cada uno de nosotros. Pero des en cuenta algo importante. María Magdalena tuvo que dar su sí. La Virgen María dio su sí al Arcángel San Gabriel en la Anunciación. Ella dio su sí, que es el sí de nuestra redención. María Magdalena da el sí, que es el sí de la iglesia que camina con Jesucristo Redentor, porque es el sí de la mujer pecadora. Ya es otro sí, no es el mismo sí de María, de la Virgen María, que es inmaculada. Es el sí de la mujer pecadora, de la Eva que tiene la serpiente adentro y que necesita ser exorcizada. Ese es el sí de María Magdalena. Ese es el sí mío, ese es el sí suyo, es el sí de todos nosotros pecadores. Es el encuentro con María. Por eso yo tengo esa imagen de María Magdalena. Es la pecadora como yo el pecador, y la convertida, porque encontramos en ella, claro, la mujer que vivía ese mundo sin obediencia a Dios, sin obediencia a sus mandamientos, a pesar de que conocía la verdad, que era una judía que tenía raíces dentro del judaísmo, que le habían enseñado la verdad, sabía quién era Dios, conocía todo, pero a ella no le importó. Ella no vivió esa escuela religiosa, en ese orden espiritual, hasta que encuentra a Jesús. Y seguramente que pudiéramos decir, estas son especulaciones que uno hace, que pudiéramos llamarlas justificadas por nuestra fe. Podríamos decir que Lázaro y Marta de pronto sufrieron mucho por ella y oraron mucho por ella. Uno pudiera decir eso, pero estas son conjeturas santas, por decir así, porque ¿por qué no? Pudiéramos pensar eso. Sin embargo, entendemos que todos nosotros hemos tenido esa Marta y ese Lázaro en la casa o en la familia que ha hecho lo mismo, que seguramente se han preocupado tanto. Miren ustedes, en los testimonios que oímos siempre aparece que alguien oró por mí, alguien intercedió por mí, y es que seguí el ejemplo de alguien, de mis padres, el ejemplo, y siempre existe esto en nuestras vidas. Pero
María Magdalena para mí personalmente representa ese apóstol de estos tiempos, de estos finales de los tiempos, porque es curioso que todos estos personajes que encontramos en la vida pública de Jesús y en la vida de Jesús, porque inclusive tomamos a San José. San José es un santo que vive en el silencio. El silencio de San José es increíble. Son siglos de silencio. Sin embargo, hay algo que me dice, y lo he podido ver en cierta forma en oración y dentro de mis experiencias con el Señor, he podido ver que también San José, como María Magdalena, son estos santos que aparecen en estos tiempos con una fuerza especial, ¿sí? Con una presencia especial. Es el mismo evangelio que se va manifestando en una forma extraordinaria, porque es una palabra que es eterna, que el mismo Señor nos ha enseñado. Todo pasará, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esto lo comprobamos en estos santos, porque miren, tanto San José como María Magdalena, que son esas figuras que aparecen hace 2000 y tantos años atrás, sin embargo están vivas a través del tiempo y hoy comienzan a aparecer en una forma extraordinaria. Nosotros leemos de que Elías volvería, y Jesús dice: Elías ya vino. Y lo presenta en la persona de Juan Bautista, y así es tan misterioso el camino del Evangelio a través del tiempo, que es como si el Divino Maestro saca personajes y los coloca en el tiempo y actúan en el tiempo en el que nosotros hemos nacido y para el que hemos nacido y en el que hemos sido enviados. Porque miren que nosotros nacimos en el tiempo en que estamos en este momento. Por eso San Pablo dice algo hermoso, extraordinario. Dice: para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. Eso es importante entender qué quiere decir con eso, porque está hablando de este momento, de los cristianos de hoy, de nosotros que nos tocó la iglesia de hoy, el tiempo de hoy. Miren el tiempo que vivimos hoy. Es un tiempo de pandemias, es un tiempo de revoluciones, de ideologías perversas, de toda clase de decadencias y vicios y cosas que se han convertido en filosofía de vida, y es un mundo decadente, degenerado, que asusta al creyente, porque uno siempre está esperando una roca que caiga del cielo, porque es tan horrible lo que uno ve en la tierra que dice: ¿cuándo nos caerá una roca? Pero al mismo tiempo es nuestra historia, y esta historia nos da una vida en la iglesia extraordinaria, porque nos empuja a ser de verdad, nos empuja a huirle a la tibieza y la mediocridad, a vestirnos con las armas, a colocarnos estas sandalias del apóstol, que se va a llevar con sandalias de fuego encendidas, a llevar el mensaje del Mesías con nuestro testimonio. Porque miren, en un mundo como el que vivimos hoy, el que nos tocó vivir a nosotros, y seguramente que es el mismo caso también a través de la historia, porque en las epístolas de San Pablo uno ve San Pablo llamándole la atención a las iglesias que él fundó, y les mandaba cartas para mantenerlos a través de exhortaciones y consejos, mantenerlos vivos en la fe. Y en algunos momentos se queja de gente que se ha infiltrado en sus comunidades, para engañarlos, para explotarlos con el dinero, para enseñarles un evangelio diferente. Y des en cuenta que no es nada diferente hoy. Hoy encontramos tantas cosas raras. Miren lo que nos compartía Magdi, los que estuvieron presentes en ese testimonio, y si no lo pueden ver otra vez, porque todo esto queda filmado en YouTube, en nuestro canal, en este canal que es el de ustedes, en este canal. Ahí Magdi hablaba de esos libros de una vidente chilena que la engañó, y nos damos cuenta
cómo fluye toda esta información falsa dentro de la iglesia, los falsos profetas, los falsos videntes, predicadores que están allí solamente por el dinero, porque convierten la iglesia en un negocio y viven de eso. Y todo esto ocurre, ¿no? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Señor va tejiendo todo este velo, lo va tejiendo, y en él nos va llevando como quien lleva el pescado que recogió del agua, de esta agua del mundo, y lo va llevando para lanzarlo al océano de su amor, donde puede vivir uno verdaderamente en el agua viva de que él habla, el agua esa que le ofrece a la samaritana, el agua de vida eterna, y para allá nos lleva. Y esto es importante entenderlo, porque entonces no nos escandalizamos. Yo antes y hasta hace poco vivía una emoción aguerrida contra todas estas ideologías, especialmente aquí en Colombia, donde yo estoy, el comunismo, todas esas ideologías de izquierda, toda esta gente pervertida con ideologías que yo he visto en mi propia experiencia personal, que son demoníacas, que no traen el bien para nadie. Y entonces era muy apasionado y escribía y denunciaba y todo. Y luego me di cuenta, un momento, dije, el Señor me está enseñando una lección, y es que Él dice, a esos me los dejas a mí, y tú te dedicas a hablar de mí, y hablar de lo que yo hago, y de cómo transformo los corazones. Pero a los que quieren hacerle daño a tu patria, al pueblo de Dios, a la humanidad, déjamelos a mí, yo me encargo de ellos. Y eso me ayudó mucho a mí. Esto me sucedió aquí en el oratorio de mi comunidad, al frente del Santísimo, en oración una mañana muy temprano, y así escuché del Señor que me dijo, déjamelos a mí, yo me encargo de ellos, pero tú te encargas de lo mío, encárgate de lo que te mandé a hacer. Y eso es importante entenderlo, de que este mundo no nos confunda ni nos atrape, y no nos envuelva en batallas en las cuales no debemos estar metidos, sino que el envío nuestro es llevar a Jesucristo vivo en nuestro corazón, como lo llevó María Magdalena después de que ella le dio el sí. Por eso hablaba del sí, tan importante que es dar ese sí. Ese sí es la entrada por la puerta grande a la salvación, que se conoce como la puerta pequeña del cielo, a donde van caminos estrechos y espinosos de sacrificios, de entrega, de abandono, de mortificación, y también de obediencia y de amor, porque si no tenemos ese amor del Mesías en nuestro corazón, no podemos caminar por todas las pruebas y continuar fieles a Él. Pero ese sí es muy importante. ¿De dónde viene la mediocridad, la tibieza? ¿De dónde viene eso? Viene de un corazón que no ha dado el sí, y por eso todavía pretende estar entre el bien y el mal, porque pues no le ha dado el sí al Señor, y está con un pie en un lado, un pie en el otro, y estás en peligro, porque el Señor detesta a los tibios. Ese sí es el transformante. Eso no quiere decir que cuando uno da el sí ya se santificó, porque uno tiene que entender que mientras estemos en esta carne y en este mundo, nos tenemos que levantar todos los días a convertirnos, todos los días a implorarle a Dios que nos mantenga firmes con Él, a mantener esa llama viva en nuestro corazón de ese amor que transformó a María Magdalena, ese amor que enamoró también locamente a Marta y a Lázaro, que los mandó, los envió. Desen cuenta que ellos, cuando se van a Francia, se van no a escaparse de los romanos, sino que se van es porque todo lo destruyeron, ya no se podía vivir allá, y seguramente estaban en peligro también, pero se van es a llevar a Jesucristo. Ellos se van con el Evangelio, ellos se van y no descansan, se van a hacer lo que tienen que hacer, porque ellos conocen ya la trascendencia de la vida que el mismo Mesías personalmente les enseñó.
y sabían que el Señor había resucitado, que se había ascendido al cielo, que había vuelto a manifestarse después de que ascendió al cielo. Muchas veces les había hablado a Pedro, le había hablado a los apóstoles, se le apareció a San Pablo. ¿Cuántas cosas no habían pasado ya que conocían Marta, Lázaro y María de Jesús? Tantas cosas, y por eso la vida de ellos se transformó, porque ellos ya tenían una mirada hacia la eternidad, una mirada de verdad seria, comprometida, con un convencimiento total, y ese servicio ya era incondicional, el servicio al Evangelio. Ese es el sí, es cuando uno dice yo creo en Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo, yo creo en sus promesas, en su palabra, y también le obedezco a su ley. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que yo voy a tener que caminar por este mundo muy atento, muy vigilante, muy disciplinado, y asegurándome de no confiar en mis propios instintos, sentidos y razón, de tener siempre la vigilancia puesta en eso, porque nosotros somos los primeros enemigos de nuestra salvación, porque está en nosotros la capacidad para cometer toda clase de errores, de barbaridades, y sabemos que esa disciplina comienza en casa, como dice el refrán, en la casa de nuestro corazón. Ustedes se pueden imaginar la lucha en la que quedó María Magdalena después de que encontró la verdad, de que se enamoró de la verdad, de que entendió la verdad, de que deseó solo la verdad, de que pudo mirar lo que Jesús le mostró más allá de este mundo, y la lucha que debió tener ella consigo misma por todas las tendencias que tenía, las huellas de su pecado, todo eso que cada uno de nosotros luchamos. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de eso, de la lucha que llevamos. Cuando usted ya camina con Dios, comienza una lucha muy seria, porque usted tiene que domar este animal, tiene que ponerle riendas, y tiene que, sin volverse escrupuloso y sin vivir con miedo y sin vivir como un juez de aquellos que no trabajan en sí mismos para vivir en obediencia, que son tantos y tantos nos rodean, porque nosotros también rodeábamos a muchos cuando estábamos salvajes como potros sueltos en el mundo. Y esto es importante tenerlo claro, porque hay algo aquí que yo amo entrañablemente de San Pablo, como es 1 Corintios 13, el himno a la caridad. Esta es bandera para nosotros en nuestra comunidad. En una época lo teníamos enmarcado en todos los lugares de estas casas, y todo el mundo tenía que tener eso cerca, y hoy espero que todos lo tengan ya en el corazón, porque no se trata de tenerlo enmarcado también están muchas cosas santas y del cielo que no se les pone en cuidado. Entonces, pero es un ejercicio espiritual para permitir que esas verdades penetren y se hagan vida en nosotros. ¿Y cuál es el mensaje central de 1 Corintios 13? El mensaje central es la caridad. Eso es lo que no nos puede faltar, porque si entramos en esta realidad de María Magdalena, de Marta y Lázaro, y el ejemplo que nos dan, en lo que se convierten, su obra, el celo por la iglesia, el amor a su Mesías, que se van a hacer lo que Él les dijo. Si vamos a hacer eso, necesitamos nosotros tener caridad. Caridad. Ustedes se pueden, yo sé que no le queda difícil a ninguno de ustedes mirar con cuidado que Lázaro, Marta y María, esos judíos a quienes Jesús confía momentos tan importantes de su vida privada y de su vida en general, ustedes saben que esos personajes tenían caridad. No es difícil uno imaginarse eso, de que todo lo que hicieron, lo hicieron con una inmensa caridad. Y esto hay que tomarlo como ejemplo para nuestro testimonio personal, y saber cómo es de importante mantener ese ingrediente.
Recién que una persona regresa a la fe después de haber estado muy lejos, una de las características más comunes es la dureza con los que no están en el camino. Se convierte en un juez. Este es el error que muchos cometen con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con la gente en general, y terminan alejando a la gente de Dios. Esto es muy común, no todo el mundo se queda atrapado en eso, pero sucede. Inclusive cuando yo observo mi vida, cuando regreso a la iglesia y el Señor me envía como misionero, que no fue algo que yo me inventé ni me imaginé. Yo era un artista, yo vivía en el mundo, y que haya terminado yo a los 49 años de misionero católico es algo que mucha gente lo consideraba como una absoluta locura y contradicción a lo que yo era. Pero este envío que hace el Señor, al principio, era para mí no solamente enigmático, y era como subirme a un caballo al cual yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de cómo se comportaba, que es el caballo del Evangelio, nada menos, y el caballo de la obediencia, de la rectitud, el caballo de la vida eterna, el caballo de la fe. Y este animal era un animal demasiado misterioso para mí, porque aparecía apacible, pero al mismo tiempo sentía ese fuego que había allí, y yo estaba encima y me habían enviado a llevarlo. Y decía, Dios mío, ¿y esto? Pero ya poco a poco me di cuenta que la forma de llevarlo era uniéndome, convirtiéndome uno con él, porque no podía pelear con él, ni imponerme en él, ni imponérselo a los demás, nada, tenía que hacerme uno con él. Y esto es lo que yo aprendí del Evangelio y aquellos a quienes se lo llevamos. Tenemos que hacernos uno con su realidad, uno con la vida que están viviendo, con su historia, unirnos. ¿Y unirnos con qué? ¿Qué es lo que nos une a esas ovejas que el Señor nos confía una vez que nosotros caminamos con Él? ¿Qué es lo que nos une? La caridad. Eso nos une. Hay que tener esa compasión, esa caridad, esa paciencia, tolerancia. Hay que tener esa capacidad de escuchar, esa escucha, esa capacidad de poder escuchar, esa capacidad de tener unos ojos que tengan la ternura del Mesías. Ustedes saben que la ternura del Mesías es con la misma que le habla a Pedro y le dice, Pedro, Pedro, Satanás le ha pedido permiso al Padre para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando termines, ve a darle testimonio a tus hermanos. Qué ternura tan inmensa, porque él está buscando lo mejor para Pedro. Pero cuando nosotros escuchamos esas palabras decimos, ¿pero por qué no lo defendió? ¿Por qué no le pidió al Padre que apartara a Satanás de él, que lo liberara de esa prueba, que no se la hiciera, que ese era Pedrito, en el que iba a edificar la iglesia? ¿Cómo así? Pero dése en cuenta el tipo de ternura de Jesús a la que yo me refiero. Esa ternura que fue la que le anuncia a Pedro la prueba que lo espera, pero no le dice, pero yo le dije al Padre que no te dejara tocar del diablo. ¿Se dan cuenta la diferencia de ternura? Ese es el amor que construye, el amor que edifica y que salva y que redime. El amor del Mesías tiene esa ternura que nos da lo mejor. Pero ustedes saben que cuando nosotros vamos a ser curados de algo, el remedio generalmente duele, porque muchas veces viene en forma de inyección y todos odiamos las agujas, y el remedio siempre es doloroso, pero cura, sana. Y las manos del Mesías, cuando nos moldean, duelen porque moldearse es transformarse, y transformarse es también morirse a muchas cosas y nacer a otras. Y en esa muerte, en esa transición,
de dejar las cosas malas, de ser moldeados hacia la imagen de Dios, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay un abandono, un sacrificio. Todo eso lo debemos tener muy claro para entender la obra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, yo pudiera extenderme mucho con este tema porque es interminable. Yo pienso que yo no soy un teólogo, como ustedes saben, ni jamás estudié ciencias religiosas. La experiencia mía es una experiencia personal con el Señor que se me apareció y que me envió como misionero a dar testimonio de mi vida, un testimonio en el cual yo comparto con ustedes lo que yo he sido cuando era un pecador incorregible, desbocado como un potro salvaje en el mundo, y lo que soy hoy en el envío que Dios me hace, que no soy otra persona, sino que soy una persona transformada, la misma persona, pero que tiene que cuidarse porque en esta persona está también el potencial de todo ese pecado que he cometido antes y que lo puedo cometer hoy y mañana. Y por lo tanto yo no puedo decirles a ustedes, el Señor se me apareció, me transformó y soy santo y estoy bien, y estoy muy bien. Sí, yo puedo decir lo que dice el Padre Juan, que dice: soy un sacerdote feliz, yo soy un misionero feliz, a pesar de todas las vicisitudes de las pruebas que he vivido. Sin embargo, puedo decir que soy feliz, pero al mismo tiempo soy consciente de lo que tengo que enfrentar. Soy consciente de mi naturaleza, de mi capacidad para hacer el mal, mi capacidad para pecar, los abismos que hay en mí, las tendencias que hay en mí, las tentaciones que me asaltan, de todo eso. Pero cuando yo hablo así, estoy hablando de todos nosotros, porque todos nosotros estamos enfrentados a lo mismo, y cuando nos prendemos de algo tan hermoso como es Lázaro, Marta y María, nos prendemos de columnas de nuestra fe, porque ¿qué encontramos en ellos más que el amor hacia el Mesías? Ese amor tan increíble que el Mesías se fue, ascendió al cielo y nunca se fue de sus corazones. Todo lo que hacían lo hacían por Él, para Él, con Él, en Él, todo. Se quedaron con ese amor, y ese amor se los llevó como un ventarrón por todas partes, y seguro que era todo lo que hablaban, y era a quién le servían, y era todo lo que significaba sus vidas. Es que casi que los podemos ver así. Eso es la realidad. Y qué bueno que cuando nosotros ya pasemos a la otra vida, y que Dios quiera podamos llegar a la gloria de Dios, puedan decir lo mismo de nosotros, que éramos unos pecadores espantosos, pero que el amor de Dios nos transformó, que Jesús se manifestó en nuestra vida y ese amor nos llevó como un ventarrón. Es que esa es la historia que nosotros debemos escribir. Así es como debemos dejar nuestras huellas, y que el Señor quiere que seamos eso. A eso nos ha llamado, y somos capaces cada uno de nosotros, porque nosotros no somos los que vamos a hacer esto. Nosotros somos los que damos el sí. Nosotros somos las vasijas de barro, como las llama San Pablo, y vamos a llevar ese tesoro si nos atrevemos a recibirlo con un corazón sincero. Corazón sincero, un corazón que le da el sí al Señor. Solo la sinceridad y la gratitud y la obediencia nos pueden llevar al punto donde podamos arrodillarnos y decirle al Señor: sí, Señor, sí, te voy a dar mi vida a ti, y no quiero nada más, solo quiero que tú seas mi Señor, y que toda mi vida te pertenezca, y que todo lo que yo haga lo haga para glorificarte a ti, y que en los momentos más difíciles de mi vida no me vaya a olvidar en ningún momento de que tú eres mi Señor, y de que si tú permites que yo viva dificultades, pruebas complicadas, que amenacen contra mi integridad física,
contra todo lo que yo soy. Sin embargo, siempre esté prendido de ti, sabiendo que tú estás presente y de que tú eres perfecto en tu amor. Y eso tiene que darme mucha paz y al mismo tiempo mucha caridad. Mire que en estos días hay tanta gente cercana a nosotros como comunidad que está pasando por situaciones terribles con el virus, con pruebas muy grandes, muy grandes. Y uno por dentro se siente incapaz de ayudar porque dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa? Y nunca me olvido de lo que el Señor me ha enseñado. Eso, déjamelo a mí. Yo me encargo de eso. Tú encárgate de lo que te mandé. Y por eso es tan linda la oración, porque la oración es encargar al Señor. Entonces, cuando todas estas personas se acercan a mí a pedir mi ayuda, oración por las dificultades en que están y las pruebas que están pasando, ahí mismo se la entrego a Él. Digo, Señor, te lo dejo a ti, porque yo no puedo, yo no sé qué hacer. Mira que ni siquiera están a mi lado, están muy lejos y tú eres el único que los puedes curar, defender, proteger, fortalecer, animar, asegurarse que no pierdan la fe, de que confíen en ti. Ese trabajo es tuyo, Señor. Y es lindo poder delegarle al Divino Maestro estas cosas que nosotros no podemos hacer. Es como lo que yo necesito darle al Señor es mi sí para mi salvación y contribuir con esa disciplina, obediencia y con todo eso que el Señor me pide. El Señor me pide que yo busque esa realidad en mi vida y así será. Voy a pedirle al Señor su palabra para que terminemos con esta lectura de la palabra donde el Señor nos quiera llevar. Y le leo a ustedes de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice: después de esto partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: mandad a la gente que se siente. Había en aquel lugar hierba abundante y se sentaron un total de unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes y después de dar gracias los repartió a los que estaban sentados e igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuando quedaron saciados les dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Es increíblemente hermoso el poder vivir esta experiencia del Evangelio con un Jesús que es capaz de hacer estas cosas porque es Dios y es el Señor a quien seguimos todos nosotros. Él multiplica nuestros panes, Él multiplica las gracias en nuestra vida para que nosotros podamos comer hasta saciarnos de su amor. Pues que el Señor nos bendiga a todos y que este congreso anide en los corazones de todos nosotros, haciéndonos crecer en la fe y sobre todo amando esta hermosura de figura de María Magdalena en nuestra vida, que es un ejemplo enorme. Además de que María Magdalena, ustedes se pueden imaginar todas las gracias que debe tener, que están listas para sernos dadas a nosotros. Pues pidámosle en este momento con fe a Santa María Magdalena que nos bendiga y que derrame esas gracias sobre cada uno de nosotros que nos hemos reunido en este congreso para honrar su figura, su amor, su ejemplo, su apostolado,
su fidelidad al Mesías. Amén.